Continuando la serie de la Neophynetia falcata o banda falcata, conocida como orquídea samurai, que ha llegado a valer cientos de miles de dólares, ya hemos visto lo que es la historia, el cultivo, la siembra de esta planta tan increíble. Hoy vamos a ver la iluminación. Muy buenas a todos, soy Andrés Maduro de Finca Drácula, bienvenido a nuestro canal de YouTube. Antes de empezar, recuerden suscribirse a nuestro canal si no están suscritos, poner la campanita y seguirnos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y todo lo demás, para estar atentos de todo lo que estamos haciendo. La iluminación es uno de los puntos más importantes en el cuidado de una planta. Obviamente aplica en la Neophynetia falcata. No queremos darle mucha luz que haga que los cloroplastos se quemen y la planta empiece a tener ampollas, pero tampoco queremos darle muy poca luz y que hace que la planta esté debilucha y empiece a podrirse. Así que vamos a buscar ese balance, darle lo máximo posible para que la planta pueda crecer más rápido y que no se quede estancada. Esta planta es una banda, así que lo primero que nos preguntaríamos es si ella va a consumir lo mismo que otras bandas. Las bandas en el rango de cultivo de orquídeas, teniendo Phalaenopsis de un lado más oscuro y Dendrobium del lado más claro, las bandas normalmente se encuentran en el lado como intermedio. Claro, banda terete, esa sí es de mucha luz. Pero viendo eso, yo me puse a investigar para ver qué recomendaciones daban. Y encontré que daban dos rangos de iluminación recomendada. Por un lado recomendaban de 15 a 25 kilolux. Y por el otro lado recomiendan de 20 a 35 kilolux. Esto me sorprende porque este rango que están describiendo es el rango de una Phalaenopsis, el rango clásico de cultivo de Phalaenopsis, lo que significa que son plantas de sombra. Entonces vamos a preguntarle a George Wetner del Jardín Botánico de Atlanta a ver qué opina él al respecto. Recuerden que esta conversación fue grabada en inglés, así que yo le puse subtítulos, deberían estar viéndolos ya mismo. Si no les aparecen, pueden habilitarlos en el setting del video. See, Phalaenopsis to me is that would be shadier than I would grow them. Yeah. You can grow them really, I mean, you know, as it goes, you can grow them at lower light levels, but you will not get as much growth, or you may not get as much flowering. I have always thought of them as being bright shade to like indirect, like bright indirect. Okay. So like more like a Dendrobium level. I would definitely grow them brighter. I wouldn't grow them in full sun, but I would grow them brighter than a Phalaenopsis for sure. Según lo que dice George, estaríamos buscando un rango entre 30 y 50 kilolux para ir por lo seguro, que es un rango un poco alto para lo que es Phalaenopsis, pero para otro tipo de orquídeas lo consideramos como un rango intermedio. De todas formas, ustedes siempre pueden ver el color de la hoja de la planta, que le diría a uno si uno le está dando demasiada luz o muy poca. Y en el caso de las Neophynetia falcatas, ellas cambian de color cuando están recibiendo mucha luz. They will let you know, for example, they will get pigment spotting in the leaves like some vandas and things do. If they're getting too much light, you'll start to see that pretty quickly. Aquellos de ustedes que van a estar cultivando estas plantas en invernadero van a querer saber cuánto porcentaje de sombra es el correcto. Bueno, el sol directo en texto es 100 kilolux, así que 30 a 50 kilolux estamos hablando un poquito más de 50% de sombra, como un 65% de sombra. I will actually say, I was looking at some sources recently and I saw someone note that about 50% shade could be adequate. Yeah. If you were in, say, California, I think that was a suggestion, was like 50% shade in California. Y esto tiene sentido porque la cantidad esta de texto de 100 kilolux es en Estados Unidos. Y cuando vemos los números en Panamá, cuando uno mide la cantidad de luz que llega a la Tierra en Panamá, estamos hablando de 135 kilolux. Acá arriba en la montaña incluso más, pero lo que es tierra firme entre 125 y 135. O sea que ustedes van a tener que darle más sombra a esas plantas porque acá van a estar recibiendo más sol. Esa recomendación de 50% de sombra en Panamá, yo diría que podemos aumentarla a un 75 o incluso 80% de sombra con mucha certeza. Aquellos de ustedes que van a estar cultivando estas plantas en apartamentos se van a encontrar con el problema
de que van a estar dependiendo de cuánta radiación entra por la ventana. Y yo siempre he dicho que para el cultivo de orquídeas no es muy ideal esto de estar poniéndole las plantas en la ventana y estar esperando que en la mañanita o en la tarde entre la luz que ellas necesitan. Para algunas Phalaenopsis sí va a ser suficiente, pero para muchas plantas no va a ser suficiente. Y una suplementación de luz siempre va a ser lo ideal. Para hacer esto, lo mejor que pueden hacer, que ahora está entrando de moda, de repente haremos unos videos más adelante, son los gabinetes iluminados, que son como unos estantes que uno le coloca una luz suplementaria y ustedes pueden colocar sus plantas ahí muy cómodamente, muy bien bonitas, y ellas van a crecer ya de una forma más estable, más constante y con mayor intensidad, porque no van a estar dependiendo del clima, de que si la hora del día, que si hay que moverla. Ellas van a estar recibiendo la misma cantidad de luz todo el tiempo. Vamos a ver cómo lo seteó George. So that's how I grow these. I have a 3-shelf light stand with the fluorescent lights on them. Actually, one of my Orchid Society talks that I do is on different kinds of indoor growing setups. And to me, the light stand setup and that's what I started with too as a beginner orchid grower, is the most straightforward, simple, build it the way you want it, indoor growing space. Cuando estén diseñando esto, como hablé en el video de la iluminación de orquídeas, lo que va a ser importante va a ser el espectro de luz, porque las plantas utilizan la luz roja y la luz azul para poder hacer la fotosíntesis. La recomendación mía sería que busquen lámparas que digan en la etiqueta que son de espectro completo. Esas son las mejores porque se van a ver los colores vibrantes y bonitos. O pueden también conseguir lámparas diseñadas para el crecimiento de plantas, que generalmente vienen con el espectro azul y rojo solamente. Se va a ver como un color violeta y todo raro. I will say I have gotten to a point under lights before where if the bulb starts to get a little bit old, I actually noticed that my plants at the beginning of this year were not really growing that much. They were slow to respond and things. And as soon as I replaced the light bulb in my fixture, they went crazy. So they do respond to brighter light for sure. ¿Y estará usando luz LED o luces fluorescentes? This was actually a fluorescent, a 6500 Kelvin T5. Ok, entonces está usando luces fluorescentes, que es increíble porque esas son luces que se pueden conseguir en casi en todos lados. Recapitulando el video de hoy, vemos que 30 a 50 kilolux va a ser lo ideal, siendo 30 para los que estén cultivándolos dentro de casa con una iluminación artificial, 50 kilolux el rango máximo para aquellos que estén cultivándolo con invernaderos de sombra. Este es un rango de luz intermedio y casi que el clásico que se utiliza con las bandas, así que pueden cultivar estas plantas con sus bandas o con orquídeas de medio sombra. También pueden ver las hojas de su banda falcata. Si tienen una colorización rojiza, va a estar indicando de que están recibiendo mucha luz. También obviamente, no lo mencionamos aquí, pero si la planta está muy oscura, color verde muy azuloso, entonces van a tener que subirle la intensidad un poco. Para aquellos que están en apartamentos, siempre lo ideal va a ser suplementar la luz, y eso no solamente aplica con las bandas falcata o Nymphaeastia falcata, sino con todas sus orquídeas. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. En el siguiente video de esta serie vamos a estar explorando ya la siembra del montículo ese especial, que es lo más divertido para el cultivo de la Nymphaeastia falcata. George nos va a estar mostrando cómo él lo hace y nosotros vamos a estar haciéndolo con los materiales que tenemos disponibles en Panamá. Muchas gracias y hasta la próxima.